siguen siendo jóvenes. Así que bueno, y se multiplican. Gracias hermanos. Muy linda noche, un comienzo tremendo. Gracias por la invitación generosa. Hemos venido con muchas ganas, gracias a la iglesia anfitriona. Dicen que eran la puerta al impenetrable y dejaron de serlo. Puede ser, le ganó Miraflores. Así que bueno, y vamos al fondo. Y seguro Miraflores dejará de ser pronto. Así que gracias a la organización, al retiro de hombres. No es poca cosa convocar hombres hoy. Están todos de asado. Así que muchas gracias por pensar. Y esta noche he leído el corazón de ustedes. Y me di cuenta que no quieren mucho. Mañana vamos a estar descansados. Y hacemos amén y nos vamos, ¿eh? Con el chori y con semejante folclore que tuvimos, estamos llenos, ¿no? Podemos irnos. No, quiero serles sincero, vamos a serles breve. ¿Saben qué? ¿Cuántos minutos un joven de hoy, como ustedes, un adolescente, un millennial de hoy, resiste escuchar un sermón? 20 minutos. Así que lo hacemos en 10. Está bien, lo hacemos en 10. Bien, vamos a compartir algo. Saben que las bodas, ¿cuántos pastores han casado parejitas? A ver, muchos. Pocos, no tantos. Sigan casando, dale, vamos. Pero ¿cuántos han sido casados por pastores? A ver, bien, ahí está bueno. ¿Cuántos recuerdan del mensaje de la boda? Allá el pastor Kunig se acuerda bien. Muy bien, felicitaciones, un aplauso para él. Muy bueno. Ustedes saben que el primer mensaje de todos los congresos, nadie nunca se acuerda. Por lo tanto, vamos a ser breve y conciso y se van a descansar. Muchos han viajado 800, 700, 1000 kilómetros y en respeto también. Pero nos convoca un tema muy interesante, muy lindo, la oración. Tremendo tema, donde todos estamos en deudas con esa parte. Seguramente todos tenemos fe y todos creemos y todos leemos la Biblia. Mañana voy a traer algunas estadísticas de cuántos, los que vienen en la mañana, por supuesto. Así que lo invito. Estadísticas de cuántas personas dicen que oran y cuántos tentativamente dicen que son respondidas sus oraciones. Así que en el día de mañana vamos a ver diferentes dones y diferentes formas de orar para que no podamos condenar a otros hermanos que no oran igual que nosotros. Segundo, vamos a ver para qué orar y el domingo cerramos cómo. Y vamos a tener testimonios del medio para que podamos condimentar temas de oración. Esta noche vamos a hacer brevemente en Lucas capítulo 18. Allí le voy a dar de alguna manera algún tipo de formas que tenemos para acercarnos a Dios y donde Dios nos habla. En Lucas capítulo 18, donde encontramos la parábola de la mujer que pide al Señor un pedido especial. Déjenme que encuentre mi bosquejo aquí en
en esta noche. Aquí está, así que bueno, vamos a ir yendo conmigo. Gracias, muy amable, así estoy más cerca de ustedes, ¿no? Lo que quisiera compartir con ustedes es creer y fe. Son dos ingredientes que forman parte de la vida de oración. Generalmente, cuando oramos por algo y no somos correspondidos por Dios, ¿qué decimos? ¿Te faltó fe? Pero en ese sentido, el Señor Jesucristo nos enseña a una especie de haz de manga, o saca una manera de orar y de pedir. El capítulo 18 de Lucas dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor diciendo: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia, sí, sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, en la tierra hallará fe. Hermanos, estamos viviendo tiempos de incredulidad, tiempos donde cada vez vemos más personas que son de nuestra congregación, de otras congregaciones, y no creen o dicen ser agnósticos. Esos días hablé con un amigo y él me dijo: yo le acompañé a mi papá hasta la muerte y él no pudo creer. Y en el hecho de la muerte, Dios le dio fuerza para poder creer. Y creyó. Y se fue con el Señor. Pero muchas cosas se perdió. Hay una fe que es una fe para salvación. Y hay una fe que mueve montañas cuando nosotros pedimos al Señor. La parábola, todo tipo de parábola, nunca termina con una conclusión. Toda parábola termina con un final abierto. El Señor dice, o está hablando a este contexto, está hablando a sus discípulos. No sé si a los 12 o a los 70 o a los otros más que subieron con él. Y él dice: el ministerio es bueno, servirme es bueno, pero dice: es necesario vivir no solamente, sino que no desanimarse y orar sin desmayar. Y encontramos a lo largo de la Biblia muchas oraciones modelos que lo vamos a ver, y en el día de mañana por la noche quizás nos va a tocar de ver cómo podemos orar con la Biblia. ¿A ustedes no les cuesta orar a veces? ¿No hay mañanas que son difíciles y que no sabemos qué hacer?
es más fácil decir a otro. En la iglesia son muchos más sinceros los hermanos, que vienen y dicen, óreme pastor. Y nosotros sacamos nuestras espadas pastorales y decimos, acá vamos nosotros y oramos. Está bien, pero qué bueno es cuando nosotros nos tiramos delante del Señor y oramos. El Señor Jesucristo fue un modelo para nosotros. Vamos a ver en el Padre Nuestro. Pero el día que el más duro de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, allí en el monte de los olivos, Él fue como un tiro de piedra. ¿Y qué hizo? No hizo otra cosa que arrodillarse y orar. Y vino una vez y le encuentra a sus discípulos, ¿qué haciendo? Durmiendo, se desmayaron. Se fue otra vez y vuelve y se encuentra con sus discípulos durmiendo. Y lo mismo ocurre, él dice, ya está, la carne es débil. Ahora, en este caso encontramos que él muestra una mujer que pedía al juez injusto, golpeaba con gota de agua que puede filtrarse en días de lluvia. Esta mujer incomodaba al juez y la parábola queda abierta y no le dice Jesús, esta mujer ha sido correspondida y pidió $1.000.000 para construir el templo y Dios le dio. Puede ser. Si alguno sabe esa fórmula, avíseme, así yo voy a buscarlo, ¿sí? El Señor trabaja con nosotros, trabaja con un proceso. Y en este caso, el Señor dice, ¿acaso Dios no hará justicia con los escogidos? Y ustedes en esta noche siéntanse escogidos. Usted va a decir, pero Pablo, yo toda mi vida he pasado golpeando puertas y no sé dónde está la puerta correcta. Pero Jesús dice, se trata mucho más en responderles, se tardará mucho más en responderles. Y saben una cosa, con cualquier tipo de fe, Dios nos va a responder. ¿Saben? Dice, pronto os hará justicia. Pero hace una pregunta a ellos. Dice, de parte de Dios los cielos están abiertos para la bendición. Pero pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, que la oración está. Muchos nos preguntan a nosotros, ustedes como protestantes o como evangélicos, ¿de dónde provienen? Y nosotros decimos del repollo. No sabemos, de Lutero. Saben, hay dos líneas muy importantes históricas que nos ayudan a ver de dónde venimos. Una es del puritanismo inglés. Ustedes vieron la avena Quaker, algunos vieron o no, el sombrero. Ese George Fox que el único se sacaba el sombrero frente a Dios para orar. No respetaba ninguna otra autoridad que no sea de Dios. No era un rebelde, era un hijo de Dios. Lo hacía en contra al sistema, al establishment de ese momento. Pero el otro movimiento es muy interesante que nosotros anhelamos, es el pietismo europeo. Más que Lutero, ellos provenían de los moravos. De allí es donde se convierte John Wesley con ellos. Son los pentecostales del momento. Wesley decía, fui a evangelizar al nuevo mundo y he sido evangelizado. ¿Saben por qué? Porque en el barco había unos locos llamados moravos que pasaron noches enteras orando. Y eran los hombres que más misioneros han enviado en todo el mundo de lo que le recuerda la historia. Retiro de hombres, y veíamos las misiones, está envuelto en estos aspectos. De cada 35 personas o de cada 35 hermanos de la iglesia, 5 se iba a las misiones transculturales. ¿Por qué?
Porque estos hombres eran de oración, estos hombres eran pietistas. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos herencia de ellos. ¿Cómo? ¿De quiénes somos? ¿De dónde provenimos? De los pietistas. Y si somos pietistas, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Y cómo hay que orar? Orando. Vamos a dar algunas fórmulas, les vamos a mostrar cosas, estadísticas, muestras, hombres, naciones, culturas, dones, ministerios. Pero lo mejor que hay es orar. Ahora, les quiero mostrar solamente, y lo prometido es deuda en esta noche. Jesús dice en la Nueva Traducción Viviente: ¿y a cuántas personas con fe encontrará en la tierra el Señor? En esta noche, ¿hay fe aquí o no? Amén. Si hay fe, no hay problema. La oración baña esa fe y Dios responde. Hay 3 casos. Le voy a mostrar 3 cuadros distintos en esta noche. Por un lado, hemos sido desafiados a creer. Oramos nadie ora para no ser respondido. Ahora, cuando oramos por un enfermo, a veces corremos el riesgo que el enfermo no se sane. ¿Usted pasó eso? Esa es la primer problemática que tenemos. Cuando oramos por un enfermo, estamos con miedo de orar porque el enfermo puede ser que no se sane, pero tenemos que correr ese riesgo. ¿Se animan a correr ese riesgo? Y si no se sana, no se sana, pero yo voy a poner la fe en Cristo. Si no se sana, lo va a resucitar el Señor, lo va a sanar eternamente. Ahora, ¿saben una cosa? La creencia está relacionada a nuestra fe viva, constante, insistente. Esa es la dinámica de Dios. Pero en la práctica nos encontramos con otros escenarios. Hay momentos que no son así. Como seres humanos fluctuamos. Ustedes y yo, todos, vamos a salir de acá, ¿saben qué? No en auto, vamos a salir todo ni siquiera en avión, vamos a salir con naves espaciales, con Starlink. Pero el lunes mismo vamos a encontrarnos con momentos de fluctuación. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y vivimos en lugares humanos. Dice Stuart Park, un escritor, ustedes no lo conocen, tampoco tienen que conocerlo. Él escribió un libro que se llama Valle de las Sombras. Somos desconfiados por naturaleza y nos cuesta confiar incluso, si no específicamente, en Dios. Le leo otra vez. Somos desconfiados por naturaleza y nos cuesta confiar incluso, si no especialmente, en Dios. ¿Qué hicieron que nuestra fe, una fe que es una joya, se vuelva en desconfianza? No sabemos. Ocurren muchas cosas que pueden ocurrir. La pregunta se hace con el propósito no de especular, no de preguntar qué hice mal. Estoy últimamente muy cerca de una persona familiar, pariente, cercano mío, nuestro. Y esa persona le fue muy bien en su vida económica, financiera. Lo que más se habla hoy es eso. Y últimamente me hace esa pregunta: ¿qué hice mal que me va tan mal? Y es una persona que ora, es una persona que ofrenda, es una persona que se entrega al Señor. Y saben, yo como pastor y como familiar no tengo respuesta. Le digo lo mismo que acá lo escribo. La pregunta se hace con el propósito no de especulación, sino en un autoexamen. ¿Qué Dios querrá conmigo? ¿Qué Dios quiere conmigo en este tiempo?
puede ser una estrechez, puede ser una cuestión de salud, puede ser sencillamente una cuestión de incredulidad. A la iglesia le compartí de algunos conocidos que tenemos, donde los abuelos evangelistas, uno es evangelista, el otro es pastor, los padres son líderes de los dos lados, el nene es hermoso, terminó la secundaria, dice que es agnóstico. ¿Quién pecó? Es un proceso, como Jesús dijo, como le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Sus padres? No, para que el proceso de Dios sea glorificado en uno. Los jóvenes, hermanos, no quieren nuestra fe. Los jóvenes no quieren depender de nosotros. Los jóvenes quieren depender de su fe y quieren depender de Jesucristo. Y nuestro deber no es transmitirle la fe nuestra, porque nuestra fe es débil, nuestra fe es escasa, nuestra fe es inútil y nuestra fe a veces no convence a nadie. Pero nuestra fe sirve en oración. Cuando depositamos nuestra fe escasa y lo dejamos en el Señor, esto es poder de Dios. He visto muchos padres orar por sus hijos y no han visto que sus hijos sean transformados, pero hoy estarán en el cielo, no sé si lo ven o lo contemplan, son cuestiones de Dios, pero sus hijos están convertidos y sus nietos están siendo pastoreados y sus nietos están yendo hacia el camino pastoral. Y solamente les dejo algunos cuadros en este caso. Hermanos, en estos tiempos que pasamos pandemia, después hemos pasado crisis, hoy pasamos otra crisis, y tengo una mala noticia, es que las crisis seguirán estando. Y habrá guerras mucho más. Y ganará quien ganará. Nadie tiene la solución. Al contrario, estamos viviendo tiempos cuando uno lee la historia de los abuelos, dice, ¿cómo esta gente ha sobrevivido? Estamos viviendo tiempos donde en cualquier lugar nos colgamos del Starlink y nos comunicamos. Hermanos, ¿cómo aumentar nuestra fe en nuestros tiempos? Y saben, un cuadro sencillo. Jesús anda caminando por Capernaum, anda caminando por Jerusalén. En el Mateo capítulo 8, versículos 6 al 8, ustedes pueden encontrar. Se encuentra en Capernaum, es la ciudad de Jesús, es la capital de Jesús. En Jerusalén él no le quería estar mucho allí. En Jerusalén le estaban esperando los semejantes maestros de la ley. Pero en Capernaum, ¿saben lo que dice el cartel hoy? Aún siendo una ciudad cercana a los judíos y una ciudad cercana a los musulmanes, ciudad capital de Jesús. Porque allí se encontró con la hija de Jairo, porque allí se encontró con un montón de gente, porque ahí cerca está Gadara, de la región de los endemoniados, y allí encuentra un centurión, es decir, un general que tiene 100 soldados a su cargo. Y el soldado dice, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Y Jesús le dice, iré a sanarlo. Y respondió Jesús. Y el hombre que dice, Señor, no merezco entonces que entres bajo mi techo. Di la palabra y en mi siervo sanará. Y al oír esto Jesús se asombró y dijo, quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado fe en Israel a nadie que tenga tanta fe como este hombre. Este hombre sabía bien cómo era la cuestión romana, el sistema jerárquico, y él decía, cuando alguien de arriba manda una orden, todas las cosas son hechas. Orar es pedir a Dios que Él mande la orden y que todo se haga. ¿No le gusta ese cuadro?
Dios no aumenta la fe con el centurión. Pero le muestro otro cuadro más. Jesús es arrestado, es muerto, es llevado al sepulcro y sus discípulos dicen: ya pasó 8 días, que no pasa nada, volvamos a lo mismo. Y 8 días después, según Juan capítulo 20, versículo 26 al 29, yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Los discípulos dijeron: hemos visto al Señor. Y Tomás respondió: mientras no vea las marcas de los clavos y no meta el dedo en las marcas y el costado, no creeré. Pero 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz. Luego dijo: lo primero que le busca es a Tomás. ¿Por qué? Yo me escondería, ¿sabe dónde? Le dijo paz. ¿Y saben lo que le dice? Pone tu dedo acá. Y le dice: mira mis manos, métele en mi costado. No sea incrédulo, sino ¿qué? Creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y ni creyeron. En ese sentido, hermanos, otro cuadro de creer o ver para creer. Hermanos, aquí todos somos pastores, casi todos. Yo tengo 4 trabajos y, como dice Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Y a veces no tengo tiempo para la iglesia, para poder cerrar todo lo que quiere. Y quisiera a veces ayudar a los misioneros. Y emprendí un proyecto enorme, no sé cómo salir de eso, para ayudar a los misioneros, y no me camina. Y no veo ni siquiera que se mueva, al contrario, veo para atrás. Pero ¿sabe una cosa? Porque viste, creíste. Bienaventurado los que no ven y creen. Yo no quiero esperar que el Señor me diga: a ver, poné tu mano en mis manos, poné tu mano en mi costado, sino que lo que hago, creo a pesar de mi incredulidad. Creo a pesar de mi incredulidad. A mí en mi casa me ayuda mucho mi esposa, un hermano libre, para que digan que los hermanos libres no oran y no son carismáticos. Cuando pasamos un momento difícil, hace un año, ella me dice: vení. Y yo estaba como buen teólogo, como profesor y como pastor de la iglesia. ¿Qué pasa? Vamos a orar. Y me tira la almohadilla. Dije: bueno, vamos a... No, de rodillas, me dice. Y ahí empieza a orar. Por tiempo indeterminado. Digo: ¿cuándo va a terminar de orar? Y sigue orando. Dios utiliza procesos para que creamos. Ustedes piensan que todo lo que el hermano que nos dijo hoy, Zoraire, nos dijo que han venido ayudas, ofrendas. ¿Saben qué? En ese proceso hubo momentos donde el Señor movió a personas y dijo: dale, llévale a Zoraire 5 kilos de harina, llévale a Zoraire 2,000 pesos, pero es poco, no importa, esos 2 se multiplican. Esas son las marcas de Jesús. Eso no hace falta que creamos, hace falta que veamos, hace falta que solamente que el Señor trabaje con nuestro proceso. Y termino con el tercer cuadro, como lo hemos prometido. Hermanos, Tomás ha sido uno de los hombres más criticados cuando el Señor Jesucristo se les presentó.
Él no era más incrédulo que cualquiera uno de nosotros. Tomás, ¿sabe una cosa? A Tomás hay un monolito en la India. No se sabe si Tomás llegó ahí, no, pero allí lo dicen que Tomás llegó acá. Hay un monolito en Siria. Nosotros predicamos que Constantino fue el primero que levantó un templo. En Siria había templos ya mucho antes y aparentemente Tomás llegó ahí. Y nosotros predicamos la incredulidad de Tomás. Tomás no sé si era más incrédulo que nosotros. Pero lo interesante de Tomás, simplemente lo importante de Tomás es que lo expresó en voz alta y luego tuvo que retractarse. Porque se había puesto en evidencia. Muchos de nosotros somos bastante menos francos. Y esa es la única razón. Porque no quedamos tan expuestos como quedó él. Pero no nos diferencia la incredulidad. Lo que tenemos que compartir con él, sin duda, es este proceso. Hermano, ¿cómo está el proceso en tu vida? Y termino el tercer cuadro. Hermanos, allí encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 23-25. Ahí apelamos a la Reina Valera. Dice, dijo el padre del endemoniado, luego de la transfiguración de Jesús, Jesús llegó a un lugar donde estaban los discípulos y ya estaba la multitud. Y entre todo el gentío, un hombre que luchaba con su hijo. Desde que era niño, el espíritu maligno le atormentaba para matarlo. Y la situación era compleja, ya que los discípulos no podían hacer nada. Entonces Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo que es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, dijo, creo, ayúdame a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo, espíritu inmundo, sordo, te mando que salgas de él y no entres más. Hermanos, la oración va acompañada a la fe y nuestra creencia. La salvación, para la salvación es básicamente sencilla nuestra fe, pero la vida necesita y requiere, y hay situaciones de la vida presente que es más allá de lo que creemos. A veces decimos, los que aman a Dios, todo ayuda bien. ¿Vieron que canto bien? La próxima me invitan a mí. Todo ayuda bien. Sin embargo, hay quienes con mayor sensibilidad que otros, algunos son más racionales. Y aquí nosotros, que entre eslavos y alemanes no hacemos uno, porque todos pasamos por acá. Que Dios tiene que hacer así, si no hace así, no va a hacer. Déjenlo que Dios haga la manera de Dios. La confianza en Dios nunca se pierde. La desconfianza puede estar al orden del día y a medida que nuestras experiencias no sean tan positivas. Pero todos representamos debilidades en nuestra fe. Lo pasó con los grandes. Estoy leyendo David, la oración de David. Le pasó con Salomón. Cuando vamos a leer los salmos, y ustedes van a ver, cuando lee los salmos y dice, Señor, ¿por qué me ocurre todas esas cosas? Le pasó a David, le pasó a los apóstoles, le pasó a Jesús. Lo que tenemos en común, que debemos ser sinceros, Señor, ayúdame a creer. ¿Por qué no creer? Y terminamos, creo aún cuando no lo veo, o lo veré en el más allá. Pero nada me va a detener de orar, orar y orar. Nos ponemos de pie. Señor, decimos junto a las palabras de este gran hombre de Dios, de David, decimos junto a Tomás,
Decimos juntos a otros que nos precedieron: Señor, creo, pero ayúdame a mi incredulidad, Señor. Levántame, Señor, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de donde la fe mengua, en tiempos de apostasía, en tiempos de dificultades, en tiempos de agnosticismos, en tiempos donde no lo veo. Ayúdame, Señor, a creer. Y aún más, Señor, ayúdame a ayudar a otros que crean. Y seremos hijos tuyos, Señor, hasta que tú vengas. Y cuando vengas a esta tierra, hallarás fe en esta tierra. Y nosotros como congregación, como hombres tuyos, decimos: Señor, aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.